Ahora invitamos al profesor Edgar Vieira, director del Centro de Pensamiento Global CPEG de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, comenzando la tarde, queremos presentarles 3 libros de la colección de Bolsillo Acontecer Mundial, directamente relacionados con las temáticas de integración y las temáticas que va a estar estudiando el Gridale. Con estos 3, como acaba de comentar la editorial, completamos 9 tomos, sobre todo tipo de temáticas de globalización y de integración. Quedan invitados quien quiera manejar en profundidad algún tema de globalización e integración, entraríamos en contacto para mirar una programación futura de otras contribuciones. Es una colección sencilla, de bolsillo, fácil de portar, de leer, fundamentalmente de divulgación, aunque las obras de académicos son sometidas a todo el proceso de revisión editorial y de aprobación de par. Y ya vamos asegurados 11 tomos y queremos programar el año entrante, para lo cual invitamos a integrantes del Gridale a presentar algunas propuestas. Pero en paralelo, abrimos también ahora este segundo semestre, vamos a iniciar otra colección, que ya es Pensamiento Global, con distintos autores. Ahí ya no, la autoría no sería individual, la autoría serían libros tamaño ya estándar, 10 capítulos, con 10 autores diferentes, haciendo cada uno su respectivo capítulo. Ya en este momento acabamos de recibir los últimos capítulos que pasan a revisión de pares, como publicación científica del primer libro, que va a ser sobre las tecnologías disruptivas en el proceso de globalización. Todos los cambios tecnológicos los repartimos inclusive por concurso internacional entre distintos autores, y ese libro ya entra ahora a revisión de pares y para fines del semestre estaría ese primer tomo. El segundo tomo, ¿dónde está Rita? Está a cargo de la profesora Rita Giacalone, que ya en la colección de bolsillo nos había contribuido con uno sobre geopolítica y geoeconomía de la globalización, y ahora está de editora invitada, la tenemos como editora invitada, montando un libro sobre el pensamiento empresarial frente al contexto de globalización, con autores de distintas partes del continente latinoamericano, el cual también está terminando, porque en 2 meses pasa revisión de pares, con lo cual aspiramos este año a tener ya esos 2 primeros libros. Pero ¿cuál es la invitación principal que quiero hacer? Que los siguientes tomos de esa colección, 3 y 4, la queremos hacer con quienes han elaborado documentos para el Congreso. Y entonces ya nos dirigiremos a varios de ustedes para ver si están interesados en el policy o ponencia que prepararon para el Congreso, para que lo amplíen ya un poco más a capítulo de libro y participen entonces en 2 libros por lo menos. Aspiramos a que por lo menos los tomos 3 y 4 ya de esa colección corresponda a distintos autores del Gridale, para darle además una difusión adicional. Porque tengan en cuenta que los documentos que se van a discutir hoy y mañana van a ir a un documento de memorias del Congreso. Pero independientemente de las memorias, con lo aquí presentado, vamos a invitar a varios de ustedes para que amplíen su tema y en capítulo del libro participen en 2 libros. Si nos da hasta para 3 libros, pues programamos para el año entrante otro más. Pero entonces quedan muy cordialmente invitados a esto. Enseguida, ya Carolina les va a anunciar cuáles son los autores y los temas que relacionados con el Congreso, sus autores durante unos 10 minutos cada uno van a hacerles una reflexión de sus contenidos. Así es, como lo dijo el profesor Vieira, a continuación los autores harán una presentación de los libros. Contamos con 10 minutos para cada una de las intervenciones.
En primer lugar, La crisis en el multilateralismo y en los acuerdos regionales, escrito por el profesor Félix Peña. El profesor Peña es especialista en relaciones económicas internacionales, derecho del comercio internacional e integración económica. Abogado de la Universidad Nacional del Litoral Argentina, doctor en Derecho de la Universidad de Madrid, director del Instituto de Comercio Internacional Fundación ICBC y profesor titular y director de la Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional 3 de Febrero en Buenos Aires. Profesor Félix Peña, adelante. Y eso acá hay escalón ahora. En primer lugar, mi agradecimiento a Edgar, mi agradecimiento a la universidad, mi agradecimiento no solo porque publicaron el libro, mi agradecimiento de que yo no hubiera hecho el libro si no hubiera habido esta iniciativa de la universidad y la persistencia del amigo de convencerme las 2 o 3 veces que le mandé señales, me bajo, no puedo, no lo voy a hacer, de que siguiera, y así lo hice. Y lo hice en buena medida también porque de alguna forma me tocaba, me parecía que tenía cierto sentido el repasar lo que uno había estado escribiendo durante algunos años en torno a los temas que habían sido propuestos, el multilateralismo, en la perspectiva de la región latinoamericana. Y eso había sido, a su vez, en buena medida, producto de una iniciativa que tomé hace unos cuantos años, supongo unos 10 años, un poco más largos quizás, de empezar a escribir un newsletter mensual sobre relaciones comerciales internacionales, relaciones internacionales, que a medida que lo iba escribiendo, iba agregando, no páginas, porque siempre tuvo la misma extensión, 3 o 4 páginas más la bibliografía, iba recibiendo sugerencias de cómo hacerlo para lograr el objetivo. Y el objetivo tenía mucho que ver con lo que mencionábamos esta mañana, de lo de ayudar a entender a la gente joven particularmente, pero a la gente del mundo académico, a la gente del mundo empresario, del mundo gubernamental, algunos elementos centrales de la estrategia de inserción internacional, con mucho acento puesto, por razones obvias en ese momento, de nuestro país, de la Argentina. Y de ahí fue surgiendo el newsletter que circula, lo recibe y lo lee mucha gente, y fui agregando algo que me pareció muy importante, que era la idea de tener una lecturas recomendadas. Es decir, ¿qué te sugiero leer para poder entender lo que está pasando y que sea fácil acceso? Y en lecturas recomendadas hay libros que normalmente son libros que se consiguen más baratos porque tienen una edición particularmente de ebook, y mucho de papers y artículos y documentos que han salido el mes anterior y que de alguna manera uno se ha tomado el trabajo de, si no leerlo completo, por lo menos de tener una idea de tocarlo, y uno va aprendiendo cómo tocar algo para saber si ese algo sirve o no para quien se está formando en los temas. De ahí viene el libro este, que en parte recopila, recoge cosas que fueron escritas en otro momento, y que fueron escritas y que están agrupadas en lo que son los 3 ejes centrales del libro, que de alguna manera uno podría decir, más que eje central del libro, es la tesis que uno está planteando a través del libro. Y que consiste en decir, si tú te estás formando o estás formando gente para poder tener una incidencia en el desarrollo de la estrategia internacional de tu país o de tu región, estos son temas en los cuales tienes que poner un ojo en particular. El primer tema es, ¿qué pasa con la estrategia de inserción internacional de nuestros países? La buena noticia es que en América Latina podemos hablar en ese sentido de nuestros países. Habrá diferencia de acentos, pero en el fondo es un poco lo mismo desde una región
que se mencionaba antes, privilegiada en muchos sentidos y que, sin embargo, tiene que seguir luchando para tener un lugar en el mundo, y vaya que tiene espacio para tener un lugar en el mundo. Entonces, analizar las negociaciones comerciales internacionales, las negociaciones internacionales, siempre con una perspectiva de lo que mencionaba esta mañana, de la interacción entre lo geopolítico, lo económico y lo legal. La segunda pata de esta aproximación a cómo ayudar a entender lo que está pasando cruza fundamentalmente por tratar de tener más claro la región como tal. No con la idea de decir cómo debe ser la región. La idea es, si tú estás tratando de hacer entender algo, no tienes que decir qué es lo que tú crees que debería ser la región. Eso lo tendrá que decir el político, el analista, lo que sea. Tú eres un decodificador de la realidad en función de aquellos que se están preparando para decodificar la realidad, sea para empresarios, sea para gobierno, sea para cualquiera que trata de entender la realidad. Y en esa perspectiva entonces analizamos lo que se analizó esta mañana en términos de la realidad regional, y vaya que hay para entretenerse, y va a haber para entretenerse por mucho tiempo, para tratar de ver, yo no sé si cómo nos integramos o no nos integramos. Yo he logrado entender y ahí va la clave de estas anotaciones que uno hace y que se recogen en el libro. Para ayudar a entender tenés que contar qué es lo que te hizo a vos entender la realidad. Entonces, de alguna manera, en esa perspectiva de lo que pasa en la realidad y demás, no se trata de decir cómo debería ser la integración en América Latina, cómo debería ser la cooperación en América Latina. Se trata simplemente de dar ideas, resaltar ideas de cómo podemos trabajar juntos. Es decir, un poco más en el sentido que además que la gente joven lo entiende rápido. El working together no te evita discusiones más complicadas sobre si esto es integración o no es integración, es cooperación, no cooperación. No, estás trabajando juntos, podrías no trabajar juntos, bueno, esa es tu decisión, pero la ventaja de trabajar juntos se mide de esta manera. Y la tercera, y termino, idea que está flotando en el libro, a medida que lo armé el libro, y por eso te agradezco, porque uno va aprendiendo de esa manera, a medida que armé el libro y demás, y además a cada rato recibía sugerencias y fuertes de qué debía corregir, a medida que armé el libro me di cuenta que en el fondo eso que yo planteaba como lo tercero era lo primero, que en el fondo la clave, incluso para entender la baja performance nuestra en materia de inserción en el mundo y en la región, tiene mucho que ver con que no tenemos la menor idea de qué queremos como país. Y no tenemos la menor idea de qué queremos como país porque los empresarios, los sindicalistas, la ciudadanía en general no te transmite qué espera. La gente ha tenido un rol pasivo muy fuerte en todo sentido. Entonces, de alguna manera, la elaboración de la estrategia nacional en materia de inserción internacional fue el tercer componente de este libro que estamos presentando hoy. Y una conclusión, si me das un minuto más, ya ni me acuerdo si me pasé el tiempo o no, pero una conclusión que yo diría con respecto a esos tres planos, y están imbricados, están muy vinculados entre sí. Respecto al primer plano, preparémonos para mucho tiempo de incertidumbres, para ponerlo en lenguaje más práctico, de caos, de desorientación. Por lo tanto, hacia el futuro va a haber muchísima más gente desorientada y con bronca porque nadie le explica realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que estás haciendo. Yo creo que esto viene para largo, no hace falta, a la edad que uno tiene no va a entrar a hacer pronósticos apocalípticos ni mucho menos, pero sí, si uno está tratando de transmitir algo en base a la experiencia de 60 años dedicados a estos temas, 60 años que excluyeron en la región y en el mundo lo que habían caracterizado todos los años anteriores, uno tiene que atreverse a usar una palabra que en general la gente trata de no utilizar porque es casi una mala palabra, guerra. Es decir,
el mundo va a orientarse cada vez más al ejercicio no de la inteligencia, sino de la violencia para dirimir quién es el que manda. No creo que va a pasar eso, espero que no pase, pero eso es el telón de fondo. Y en segundo plano, yo creo que por mucho, mucho tiempo vamos a seguir teniendo una performance un poco errática, un poco a la latina, un poco caótica, porque es una de nuestras características, no la vamos a cambiar. Y esas características tienen una ventaja enorme, que seremos, y lo digo como argentino, ok, seremos caóticos, pero no tenemos los problemas que tienen otras regiones del mundo, en que tienen que resolver problemas nucleares y demás. Uno de los activos más fuertes de la integración en América Latina fueron el de los acuerdos entre Alfonsín y Tancredo Neves Sarney sobre el desmantelamiento de la única par de países que estaba envuelto en una trayectoria nuclear. Y finalmente, con respecto al tercer punto, yo creo que lo que tenemos que valorizar, es mi conclusión personal, valorizar y mucho lo que muchos años atrás, alguien que está, no sé si está todavía Pedro, alguien que trabajaba con nosotros en la época del Grupo Andina, que me enseñó muchísimo, el ingeniero Jorge Sábato. El ingeniero Jorge Sábato escribió con cientista político argentino, Natalio Botana, un artículo muy bueno que se hizo famoso y todo el mundo habla del triángulo de Sábato. El triángulo de Sábato era el cómo armar una sinergia dinámica, creativa, entre gobierno, sector empresario, sector productivo, porque también los sindicatos, ONGs y demás consumidores, y el mundo académico. Y entonces me da la impresión, y concluyo con esto, de que es, por lo menos mi conclusión principal, es que en esta tarea de contar qué ha pasado, por dónde podemos ir, tratar de ayudar a entender y demás, estamos contribuyendo a que en el mundo académico nuestro se transforme en un mundo que, además de ser académico, es un mundo de reflexión orientada a la acción. Es decir, es un mundo que de alguna manera se testean ideas que pueden luego ser canalizadas hacia la realidad. Y eso nos falta, y nos falta mucho, y yo creo que lo que ustedes han hecho en la universidad, lo que ustedes han hecho con Gridale, lo que estamos haciendo con Gridale, va en esa dirección. Es decir, el mundo académico no puede seguir pensando cosas allá, que alguien que está en el campo de batalla diga, sí, está bien, vos pensás eso porque no tenés que... sino que el mundo académico esté imbricado con el mundo de la acción para ayudar a mejorar la performance en la acción. Si me permites un medio segundo más, diría, aunque no sé qué está pasando en este momento en la final de... ¿Cómo? ¿Argentina? Bueno, me has dado una mala noticia, pero a pesar de eso, con entusiasmo te digo de que de alguna manera el mundo académico en relación a quienes juegan al fútbol, quienes están en el campo de batalla, tienen que estar en condiciones de casi online, lo que hubiera sido bastante útil en varios partidos de fútbol, estar online, diciéndole al que está jugando, anda por ahí, anda por allá, pero no estás en el campo de batalla, pero no estás ajeno al campo de batalla. Gracias, me pasé de los 10 minutos, pero sí. Bueno, a continuación, la obra Las teorías de la integración regional más allá del eurocentrismo, escrita por el profesor José Briceño. El profesor Briceño es abogado de la Universidad de los Andes, Mérida, en Venezuela, con doctorado en ciencia política en el Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence en Francia, una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Durham en Inglaterra y un DEA en Ciencia Política comparada del Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence en Francia. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia. Profesor, adelante. Bueno, muy buenas tardes. En realidad, este libro
que fue de nuevo, inevitablemente siempre llegamos a él, fue de nuevo Edgar quien me incentivó a escribirlo. En realidad es la continuación de un proyecto que ya tiene una publicación previa y que no es un proyecto nuevo, es un proyecto que tiene ya varios años, décadas diría yo, y que deriva de mi interés en la discusión teórica sobre la integración regional. En el año 2003, sí, gracias, muy amable. En el año 2003 yo publiqué un libro en mi antigua universidad, Universidad de los Andes en Venezuela, que se llamaba Las teorías de la integración regional. Punto. Ese era el título. Este se llama Las teorías de la integración regional más allá del eurocentrismo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué un título es distinto del otro? Porque el segundo libro trata de llenar una serie de vacíos que no estaban en el primer libro. ¿Y por qué vienen esos vacíos? ¿Cuál es la razón de esos vacíos? Mi primer libro es un libro clásico, es un primer manual de esos que conseguimos muchos, quizás no tanto en español, mucho en inglés, donde estudiamos las teorías fundamentales de la integración. Empezamos con el federalismo, el funcionalismo de Mitrani, luego llegamos al neofuncionalismo, la respuesta intergubernamentalista, el vacío de la época de la euroesclerosis, el relanzamiento en los años 80, el nuevo neofuncionalismo, el liberalismo intergubernamental. Esa era la trayectoria. Y eso lo hice en el primer libro. Y entonces luego, con la madurez intelectual, con el crecimiento intelectual que todos tenemos, empecé a ser crítico de mí mismo. ¿Por qué el primer libro fue así? Porque nos guste o no nos guste, la teoría de la integración regional se generó en Europa. Se generó para explicar el proceso de integración europea. Y algunos enfoques, Schmitter y Haas, por ejemplo, en los años 60, hicieron algún esfuerzo para tratar de aplicar ese enfoque fuera de Europa, a América Latina y Joseph Nye a África. Pero la teoría de la integración tiene como su objeto de estudio las variables que surgen para explicar los enfoques, las narrativas, la experiencia europea. Y entonces yo en el desarrollo como académico empiezo a descubrir algunas otras cosas. Empiezo a hacer, en primer lugar, estar más familiarizado con los enfoques de la llamada teoría del nuevo regionalismo, la escuela de Gotemburgo que llaman algunos, los trabajos de Björn Hetnet y Fredrik Söderbaum, que en primer lugar ya usa una categoría distinta a la integración regional. Habla de regionalismo, tiene una visión más amplia del fenómeno estudiado, en primer lugar. Y en segundo lugar, aunque quizás en sus trabajos empíricos no lo hace del todo de manera extensiva, trata de mirar, de analizar ese fenómeno que describe como regionalismo más allá de la experiencia europea. E incluso hace una división conceptual, yo creo que no es que la hace, muestra una división conceptual que existía entre esos que llamaban EU Studies, los que se habían especializado en estudiar la integración europea, y los Regional Studies, los que estudiaban el regionalismo a nivel global. Eso faltó en el primer libro, eso no estuvo presente en el primer libro, porque allí el regionalismo se ve como un proceso mucho más amplio, y no, normalmente, por ejemplo, para utilizar un argumento sencillo en la explicación de las motivaciones del regionalismo, de la integración regional en Europa. Todas las teorías clásicas, el funcionalismo, el neofuncionalismo, el intergubernamentalismo, parten de la premisa de si el Estado-nación es o no eficiente. La integración fue en los años 50, en los años 60, en los años 40, una discusión en torno a la eficiencia del Estado-nación. Los funcionalistas decían el Estado-nación es ineficiente para resolver la interdependencia, hay que crear organizaciones funcionales y así las distintas explicaciones de los distintos enfoques.
en el nuevo regionalismo, los procesos regionales no nacen para explicar o no la eficiencia del Estado-Nación. Nacen es como resultado de una dinámica global, la globalización, la interdependencia cada vez mayor, y entonces son como las dos caras de la moneda. Globalización y regionalización son dos procesos que van en paralelo. Eso no estaba en el primer libro que yo publiqué en el 2013. Y hay un segundo elemento que no estaba en el libro que yo publiqué en el 2003. Y que ese fue parte realmente de mi parcourir como académico. Y es que empecé a cuestionar, ¿realmente América Latina no ha producido nada sobre integración regional? No hay, aunque sea una reflexión, una preteoría, como alguna vez dijo Ernest Haas en sus escritos de los años 60 sobre integración regional. Y entonces empecé a escarbar, como se dice, y en verdad no hubo que escarbar muy profundo. Escarbando en la superficie se empezaron a conseguir contribuciones latinoamericanas, contribuciones que generan polémica, contribuciones que yo sé que son objeto todavía de discusiones muy fuertes entre los académicos, como la escuela cepalista, el llamado estructuralismo latinoamericano, que interpreta la integración económica de una forma muy distinta como interpreta la integración económica, la teoría económica clásica de Jacob Wiener o Jacob Wiener en el mundo desarrollado, en el caso de la integración europea. Para poner un caso adicional, la integración en Europa, desde la perspectiva de la teoría económica, lo que realmente se preocupaba en la lógica wieneriana de Jacob Wiener era ver si la integración era eficiente o no en el incremento del bienestar, si colaboraba a incrementar el bienestar. La integración latinoamericana en el pensamiento de Previs y de la CEPAL se preocupaba sobre cuál era el aporte de la integración regional al desarrollo de la región. Había una relación entre desarrollo e integración. Ahí vi un primer aporte y dije, eso tiene que ser incluido. Y luego descubrí en el ámbito de la ciencia política otra teoría incluso mucho más polémica y más discutible, que es la famosa, que muchos dicen que no es teoría, el famoso enfoque sobre la autonomía. La integración como un mecanismo de integración solidaria. Y me di cuenta de que hay enfoques tradicionales medio autárquicos de autonomía de los años 70 y hay enfoques nuevos de autonomía relacional, en el cual la autonomía no es para cerrarse al mundo, sino para ir juntos al mundo y ser más, tener un mayor poder de negociación. Y eso, a partir de esas reflexiones, cuando el doctor Vieira me invita, José, tenemos una serie que se llama Acontecer Mundial, y me gustaría que nos hicieran una colaboración. Los que conocemos al doctor, ahora es mi jefe, pero digo, lo conocí antes de ser mi jefe. Sabemos que él cuando dice nos gustaría que hicieras una colaboración, es bastante difícil que uno diga que no. Sino que me diga el doctor Félix Peña y Ana y Sergio, es poco difícil que uno le diga que no. Entonces me puse a trabajar y lo que hice fue, un poco actualizar el viejo debate europeo con esas dos vertientes, con esos dos vacíos que existían en el libro previo. Incluir los aportes del nuevo regionalismo económico e incluir la contribución latinoamericana a los debates. Y con ello, ¿qué es lo que queremos? Cuestionar el eurocentrismo. Yo sé que ese es un tema, sobre todo para mis colegas académicos europeos, algunos se ponen a la defensiva cuando uno dice voy a cuestionar el eurocentrismo, ya viene este dependentista latinoamericano a hablar de la estructura y la centroperiferia. Y en realidad yo hago un esfuerzo, no sé si tengo éxito o no en ese esfuerzo, pero yo hago un esfuerzo de plantear una discusión que además creo que es una discusión que incluso autores europeos empiezan a hacer, sobre hasta qué punto una teoría que nace en un contexto histórico, en un contexto político, tan propio como fue la Europa de la guerra, de la posguerra, que nace para responder a un problema que ciertamente fue el centro de la discusión política en Europa durante quizás las primeras 5 décadas, que era el problema de la guerra y de la paz, el problema del nacionalismo, el problema del Estado-Nación. Si esas teorías se pueden aplicar de forma crítica en una región
donde el contexto histórico fue distinto, fue diferente, donde no tuvimos nuestra última gran guerra que nos dividió como región, fue la guerra del Paraguay. Fue la última gran... Hemos tenido luego guerras pequeñas, la guerra del Chaco, ¿no? Pero la gran guerra del Cono Sur fue la guerra de América Latina, fue la guerra del Paraguay en 1870. Entonces, yo en el libro digo, tenemos que ir más allá de eurocentrismo, quiere decir en este libro, mirar la teoría europea de una manera crítica. Y eso parte de dos premisas. En primer lugar, partir que quizá la capacidad de la teoría europea para explicar las motivaciones de la integración latinoamericana puede ser un poco limitada, porque las motivaciones latinoamericanas son distintas que las motivaciones europeas. Pero que quizás la teoría europea tiene un valor para explicar la lógica de la integración. Es decir, cómo opera la integración, cómo funciona. Una cosa como spillover, por ejemplo, una categoría como spillover tiene un valor explicativo en Europa, en Asia, en África, donde sea. Entonces, ahí lo que quiero decir es la diferencia entre motivación y lógica de la integración es el nivel de abstracción. Las categorías para explicar las motivaciones, vamos a superar al Estado-Nación, tiene un nivel de abstracción muy superficial y en consecuencia su valor explicativo en otras partes del mundo es discutible. En cambio, una categoría como spillover tiene un nivel de abstracción bastante grande y por lo tanto tiene validez en cualquier parte o en muy buena parte de los países del mundo. Eso es lo que modestamente trato de explicar acá. Y entonces, ¿cómo divido el libro? Porque yo creo que ya también se está acercando mi tiempo de terminar. Para no repetir un libro de teorías, una teoría tras la otra, preferí elaborar 4 capítulos, en los cuales toco temas que son centrales para Europa y para América Latina. Primero, ¿cómo se ve el Estado en la integración, la relación entre Estado e integración regional en la teoría europea y en la teoría latinoamericana? ¿Cuáles son las teorías europeas que más se preocupan por el tema del Estado? Esencialmente el neofuncionalismo y el intergubernamentalismo y también, aunque muchos dicen que no es tanto una teoría sino un enfoque, el federalismo y el funcionalismo. Y todas esas teorías comparten como punto de vista que el Estado-Nación es ineficiente, que el Estado-Nación debe ser sustituido. Ese es el concepto de esta mañana de Andrés. La integración como el proceso en el cual los estados, los actores cambian sus lealtades, expectativas a un nuevo ente que quiere tener competencia sobre las unidades preexistentes, o sea, sobre los estados. Ese es un clásico concepto antiestatista de la integración. Se va a crear una nueva institución que va a superar el Estado. En América Latina no es así. Toda la literatura sobre autonomía es una literatura que reconoce al Estado como necesario. Entonces a mí me da mucha pena con Andrés cuando él dice que si no hay integración, si no hay soberanía, no hay integración. Bajo ese criterio que es muy neofuncionalista, no toda la literatura coincide con ese concepto de Andrés, creo que la única parte del mundo donde habría integración sería en Europa Occidental. Pero bueno, ese es otro tema y ese es otro debate. Entonces, ese es el primer capítulo. Estado, cómo se entiende el Estado en la integración europea y cómo se entiende el Estado en la integración latinoamericana. Segundo capítulo, económico. ¿Cuál es la lógica económica según la integración, la lógica económica de la integración según la teoría europea y según las contribuciones latinoamericanas? Para la teoría europea es una cuestión, salvo un enfoque heterodoxo que es el estructuralismo francés, pero para la teoría europea es la teoría clásica bineriana de la integración como segundo óptimo, que se preocupa es por plantear qué forma más eficiente de distribuir los recursos debe hacerse a través de la integración. En América Latina, la integración desde la teoría económica está asociada al desarrollo económico. Esa quizás es una particularidad del pensamiento de integración latinoamericana. Y luego entro en 2 temas que sé que también son polémicos. El tercer capítulo, el tema de las identidades, muy elaborado por el constructivismo en los años recientes, en los últimos 20 años en la teoría europea.
Cómo el tema de las entidades, la narrativa, los intereses, más allá de los intereses, son importantes en la construcción de región. Y como en Europa, que aparentemente todo es una cosa instrumental, ese es el enfoque neofuncionalista, la integración es instrumental, Andrés lo dijo esta mañana, sin embargo una parte de la literatura dice, no es solo instrumental, también hay variables identitarias, también hay variables discursivas que contribuyen a ese proceso que ahora llaman de europeización, que es una cuestión constructivista. Y si hay una región donde esta idea, esta cuestión de las ideas, de los intereses, tienen un valor explicativo para la integración, es en América Latina. Sea por retórica, sea que creamos en ellos, sea que no creamos en ellos, siempre la idea de una identidad compartida, de una historia compartida, a partir de narrativas y de experiencias vividas, existe entre los países latinoamericanos. Entonces, ese es el tercer capítulo. Y el último capítulo con el que cierro es el tema de la institucionalidad. El tema de cómo se conciben las instituciones en Europa y cómo se han concebido en América Latina, y ese nos lleva a otro debate central en la teoría de la integración, que es el debate de supranacionalidad versus intergubernamentalismo. Entonces ahí yo hago algunas, puedo aceptar que algunos me dicen que son provocaciones, quizás hago algunas provocaciones allí, pero en mi opinión, trasladar ese debate de supranacionalidad e intergubernamentalismo al contexto latinoamericano hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado en eso. Yo recuerdo que en una conversación en Buenos Aires con Félix Peña, una vez nos comentó, porque éramos varios, de dónde viene la palabra supranacional. Surgió como del azar de alguien que quería decir algo por encima de los estados, digo, supranacional. Hay que tener cuidado con eso. Las experiencias, nosotros hemos tenido casos de supranacionalidad. El Pacto Andino, ahora Comunidad Andina, es un caso de supranacionalidad. Entonces, no es que... Pero además hay que tener cuidado con la categoría supranacionalidad, porque incluso la integración europea no es puramente supranacional. Los expertos europeos o los que hacemos política comparada sabemos que por el proceso, la supranacionalidad que llaman decisoria, el proceso de creación de normas, es un delicado equilibrio entre el Parlamento, la Comisión, Parlamento y Consejo. Entonces, en el libro se hace una mirada crítica a la supranacionalidad y también un poco al tema de la gobernanza. El tema de la gobernanza, de nuevo, aplicar de forma crítica la gobernanza. Si la gobernanza entendemos gobierno sin Estado, gobierno sin poder central, sino Estado, sector empresarial, sociedad civil, todos. ¿Y cuál es la fortaleza de la sociedad civil en nuestros países? Que es un actor clave en ese proceso de gobernanza. Entonces, el libro, digamos, también dedica una parte al análisis. Esos son los 4 capítulos que en los que consiste este libro, que es una modesta reflexión, y como lo digo en el libro, y con esto señalo, surge de un interés de largo plazo, de larga data, en estos temas, pero también surgen de nuevos incentivos, entre ellos conversaciones que he tenido con gente que aprecio y que estimo mucho. 2 de ellos están acá, con Félix Peña y con el doctor Vieira, Philippe, que lamentablemente no está acá, Philippe de Lombarde, y otros colegas que me impulsaron, que me empujaron a terminar este proyecto. Muchas gracias. Bueno, para los que les interesa saber, Argentina perdió 3-0. 3-0. Lo siento. Bueno, finalmente intervendrán los profesores Ana Yucio y Sergio Caballero, autores del libro El interregionalismo de la Unión Europea con América Latina. La profesora Ana es doctora en Derecho Internacional Público y máster en Estudios Europeos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se desempeña además como investigadora senior para América Latina en la Fundación CIDOB. El profesor Sergio Caballero es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene 2 licenciaturas en Derecho y Ciencias Políticas en la misma universidad, de la cual ha sido profesor varios años. Actualmente es profesor en la Universidad de Deusto en Bilbao, España. Los invitamos a subir al podio. Buenas tardes.
Vamos a intentar ser breves por la hora y porque creo que todo el mundo se ha quedado un poco choqueado con la noticia del día y sé que estáis todos deseosos de ir a ver los goles. Pero bueno, vamos a presentar el libro. Lo primero, mi agradecimiento, como no podía ser, nuestro agradecimiento, como no podía ser de otra manera, a la Universidad Cooperativa de Colombia por hospedarnos de semejante manera y en concreto, en particular a Edgar, por toda la labor con el Gridare y bueno, estaremos ahí y felicidades desde ya por esta empresa, ¿no? tan importante. Respecto a nuestro libro, al libro que aquí presentamos Ana y yo, de alguna manera estaba pensando que podía ser una suerte de compendio entre lo que ha mencionado ella esta mañana y lo que tendré la oportunidad de mencionar yo esta tarde, pero simplemente para intentar sintetizar y atesorar un poco las ideas más importantes, voy a retomar lo que ya se ha dicho varias veces por parte de Félix Peña y por parte de Andrés Malamud respecto a la necesidad de intentar dar herramientas explicativas, ¿no?, para desentrañar qué es lo que pasa en este mundo ahí fuera. Y las tres ideas fuerza que nos han guiado en este libro han sido la idea de globalización, la idea de interregionalismo y la idea de regionalismo. Esos tres conceptos, e intentando dar una dimensión analítica, teórica, histórica, huyendo de los lugares comunes o de las meras descripciones, es lo que nos ha motivado a intentar estructurar un libro que, insisto, transita o intenta recoger las interacciones, las interrelaciones entre estos tres conceptos. A efectos de estructura, por sintetizar un poco, el primer capítulo engancharía con lo que ahora ha planteado José, con las teorías del regionalismo, las teorías de integración regional. No es tanto que se diga algo nuevo o desde un lugar nuevo, como señalaba José, sino que intenta dotar al lector de las herramientas teóricas conceptuales para poder entender el resto del libro. De esta manera se pasa a un segundo capítulo en el que se salta al concepto de interregionalismo. Ya lo planteaba en su presentación Ana antes, nos apoyamos en Hangis, hay algunos trabajos que ya se han mencionado en esa dirección de intentar explorar la idea de interregionalismo, como el que hizo la propia Ana con Gianluca Gardini, pero nuestra idea principal era sentar las bases de Hangui y dar pie con ello a explicar el caso concreto de la Unión Europea y América Latina, ¿no? Nos parecía, pues, por nuestras propias motivaciones y experiencia investigadora, intentar desentrañar el caso birregional. En ese segundo capítulo, por tanto, se pasa de la parte más teórica analítica a la parte más histórica descriptiva de cómo, y esto entronca con algo que decía antes Félix Peña también, de vamos a intentar entender cómo es el mundo hoy viendo de dónde venimos, ¿no? Intentando ver cuáles son las lógicas que subyacen para entender por qué estamos donde estamos. Y en ese sentido se hace un ejercicio de revisión principalmente desde 1999, desde la Asociación Birregional hasta el contexto actual 2017-2018 para intentar ver cómo se ha pasado de esa idea de federador externo, pues bueno, tomando un poco el concepto del profesor Sanauja, hasta la idea actual que sería más de geometría variable, ¿no? Que se dejará un poco aparcado para retomarlo en el último capítulo, en el capítulo 5 de conclusiones. Siguiendo la estructura del libro, pasamos un capítulo 3 en el que esta idea de interregionalismo, en el caso Unión Europea, América Latina, Caribe, se intenta desglosar por temáticas, o esta idea de multidimensionalidad, que también ya se ha mencionado en varias de las presentaciones anteriores, en las que se aborda la dimensión más estrictamente económico-comercial, se aborda también la dimensión más de cooperación socioeconómica, con un papel especial para la Agenda 2030, que también de alguna manera la ha mencionado Ana en su presentación inicial, y también esa tercera pata, ese tercer pilar que sería el diálogo político, ¿no?, entre ambas regiones. Por tanto, este capítulo 3 atiende más a esas tres dimensiones para enfatizar la multidimensionalidad de este interregionalismo Unión Europea-América Latina, que de alguna manera también va a ir complejizando y dificultando las categorías de análisis. En un cuarto capítulo abordamos esta idea de interregionalismo de Unión Europea-América Latina desde la visión, desde el disparador va a ser la globalización, y se intenta hacer un ejercicio de análisis de las políticas exteriores de algunos actores latinoamericanos, en concreto de Brasil y de la tristemente hoy Argentina, con Estados Unidos.
En ese sentido, se intenta abordar la dimensión de autonomía, la dimensión de cómo la región o cómo los países latinoamericanos quieren insertarse en el contexto internacional a través de un concepto o de una idea, de una reflexión que nos surge, que es la idea del desacompasamiento. Cómo pareciera, con este trasfondo histórico, como cuando Estados Unidos era el adalid del multilateralismo y de ese régimen liberal del que se ha mencionado en las mesas anteriores, pareciera que ciertos países latinoamericanos, por ejemplo Argentina y Brasil, apostaban por un tipo de inserción distinta, o por lo menos no partidaria de unirse al proyecto eminentemente del ALCA. Sin embargo, pareciera, en esta idea de desacompasamiento, de inversión recíproca y simétrica de las políticas exteriores de cada uno de los actores, pareciera que la actual Argentina de Macri y el actual Brasil de Temer intentan reengancharse a un mundo que ya no existe más, cuando Estados Unidos y la Unión Europea, por otros motivos, ya no son los adalides de ese multilateralismo o de esa idea del comercio o de apertura comercial. Por tanto, insisto, en este cuarto capítulo se intenta jugar con esa idea de prioridades de política exterior y desacompasamiento entre ambas regiones para evidenciar las dificultades de convergencias o las dificultades para saber cuál era el tema, la agenda compartida, ¿no? También una cosa que se ha mencionado antes por Félix, ya lo siento, estar plagiándote ideas o vinculando ideas, pero de alguna manera me son útiles. El último capítulo, el que intenta cerrar, condensar estas complejidades que se van mencionando sobre el interregionalismo Unión Europea, América Latina, Caribe, habla del interregionalismo asimétrico y esa idea de geometría variable, como las potencialidades de interacción entre ambas regiones son múltiples, lo cual pudiera darnos que pensar que es un escenario positivo, pero al mismo tiempo complejiza, se dificulta, porque hay relaciones que van a ir en el plano más estrictamente bilateral selectivo, con una fragmentación también en el seno por ejemplo, de la propia Unión Europea a la hora de relacionarse con actores latinoamericanos. También va a haber algunas que sean birregionales y también va a haber algunas que sean con subregiones específicamente. De alguna manera no pretendemos claramente dar respuestas a este creciente periodo de incertidumbre que se avizora, sino que pretendemos hacer buenas preguntas, o eso es lo que nos ha motivado a escribir este libro, y sobre todo dotarnos de la caja de herramientas analíticas, históricas, conceptuales, que nos permitan desentrañar cuál es esa realidad ahí fuera y, una vez más, y es la última vez que tomo palabras de Félix, por ahora, dar esas herramientas a los que tienen que tomar la decisión, ¿no? De alguna manera, servir de generadores de ideas o de propuestas, y ya serán otros en esa interacción academia, tomadores de decisiones, los que tomarán la que crean más pertinente. Lo voy a dejar aquí para dejar algo de tiempo a la coautora del artículo. Ya hemos quedado que él haría la explicación del libro. Yo solamente voy a hacer unas breves palabras en primer lugar, de agradecimiento igualmente a la Universidad Cooperativa y a Edgar, que nos casi obligó a trabajar conjuntamente, porque de hecho nos había dicho inicialmente que cada uno que hiciéramos uno, pero luego, entre que nosotros íbamos un poco agobiados, entre que tratamos los mismos temas, nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, pero nunca habíamos trabajado juntos, y entonces esto nos permitió esa interacción. Y sobre todo creo que es eso, es un libro muy de síntesis, ¿no? Es un libro de síntesis de trabajos previos, ya lo he dicho antes, y por tanto son unas reflexiones que vienen sobre reflexiones anteriores. Y lo que hemos tratado es tratar de sintetizar, ¿no? De ser claros, de no hacer un repaso a toda la bibliografía del regionalismo y el interregionalismo, sino de intentar dar los puntos clave de los hitos, ¿no? Por los cuales ha transitado las relaciones. Y básicamente nos interesaba sobre todo el interregionalismo, pero es obvio que no puedes tratar el interregionalismo sin entender lo que es el regionalismo, ¿no? y cómo se estructura dentro del concepto de globalización, ¿no? Entonces, yo cuando hicimos este libro, por una parte había una parte de satisfacción muy grande de poder compartir y todo,
pero también te queda un poco de insatisfacción de que no has conseguido realmente dar las respuestas, ¿no? Pero por otra parte, eso es la parte de la investigación, ¿no? Que te tiene que quedar siempre como un algo más para seguir adelante, ¿no? Buscando más respuestas a esos interrogantes que te abren las investigaciones previas, y en eso estamos, y yo creo que eso es parte de la intención de este grupo de trabajo y de esta colección, de abrir, ¿no? De abrir las mentes para nuevos interrogantes, y del Gridale como proyecto, ¿no? Y ya está. Muchas gracias.